Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a sumergirnos en la asombrosa metamorfosis de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a analizar cómo esta transformación fue clave para un papel que, honestamente, es impresionante. Prepárense para un viaje lleno de moda, estilo, dedicación y, por supuesto, el increíble talento de Hande. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este canal es tu espacio para explorar todo lo relacionado con el cine, las series, las transformaciones de los actores, la moda y, por supuesto, mucho chisme de celebridades, pero siempre con respeto y admiración por el trabajo que hacen. Así que si te interesa todo esto, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me encantaría tenerte en esta comunidad. Ahora sí al grano. Hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel y su papel en una serie que, para muchos, marcó un antes y un después en su carrera. Ya saben que Hande es una actriz con un talento innegable, pero en esta ocasión, no solo hablamos de su actuación, sino también de cómo se preparó física y mentalmente para interpretar a un personaje que exigía mucho más que solo talento. Estamos hablando de una transformación que abarca desde el vestuario y el maquillaje hasta su forma de caminar y hablar, y por supuesto, cómo impactó su vida personal y profesional. Para entender bien la transformación, vamos a retroceder un poco en el tiempo y recordar algunos de sus papeles anteriores. Hande ya era conocida por su belleza y su carisma, pero en sus primeros trabajos, como en Güneşinkler o Aşk Laftan Anlamaz, sus personajes eran, digamos, más cercanos a la imagen que el público tenía de ella, una chica joven alegre con un estilo más relajado y moderno. Eran papeles donde su encanto natural brillaba con facilidad. Su estilo era fresco, juvenil, con looks que destacaban su belleza natural. El maquillaje era ligero, casi imperceptible, y el cabello, a menudo suelto y ondulado, complementaba esa imagen. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el momento de interpretar un papel más complejo y desafiante? ¿Cómo cambió su imagen para adaptarse a las exigencias del personaje? Ahí es donde la magia comenzó. Hablemos de la serie que lo cambió todo, Sen Kalkapm. En esta serie Hande interpreta a Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura que sueña con graduarse y obtener una beca para estudiar en Italia. Eda es una joven fuerte, decidida, con una personalidad vibrante y un estilo muy particular. Sin embargo, lo que realmente nos interesa es la transformación que Hande experimentó para su siguiente gran papel, una transformación física y emocional que la catapultó a un nuevo nivel de reconocimiento. En Sen Kalkapm, Hande ya había demostrado una evolución en su estilo, pero en su siguiente proyecto, Bambaşka Biri, la transformación fue radical. Para este papel, Hande interpretó a Leyla Hadid, una fiscal de éxito, inteligente y con una vida muy estructurada. Leyla es una mujer elegante, sofisticada y con una determinación férrea. Su estilo es más sobrio, más maduro, con un toque de poder y autoridad. ¿Cómo se preparó Hande para interpretar a Leyla? El cambio comenzó desde el interior. Hande se sumergió en la investigación de su personaje. Leyó libros sobre el mundo del derecho, habló con fiscales y abogados, observó sus gestos, su forma de hablar y de comportarse. Este proceso de inmersión fue fundamental para construir a Leyla desde cero. No solo se trató de memorizar un guión, sino de entender la psicología del personaje, sus motivaciones, sus miedos y sus ambiciones. El cambio físico fue igualmente impactante. La transformación de Hande comenzó por su cabello. Olvidémonos de los peinados sueltos y las ondas naturales. Para Leyla, Hande optó por un corte más estructurado, elegante y sofisticado, a menudo con un recogido pulido o una melena lisa y perfectamente peinada. El color también cambió, adoptando tonos más oscuros que realzaban su mirada y le daban un aspecto más serio y profesional. El maquillaje también fue clave para la transformación. Hande abandonó el maquillaje ligero y natural de sus papeles anteriores. Para Leyla, el maquillaje se convirtió en una herramienta para expresar su fuerza y su determinación. Labios rojos intensos, sombras de ojos en tonos neutros y cejas perfectamente definidas fueron esenciales para crear la imagen de una mujer poderosa y segura de sí misma. Y no podemos olvidar el vestuario. La ropa de Leyla era un reflejo de su estatus y su personalidad. Trajes sastre impecables, blusas de seda, vestidos elegantes y accesorios sofisticados fueron fundamentales para completar su transformación. Hande trabajó con estilistas y diseñadores para encontrar el vestuario perfecto que le permitiera meterse en la piel de Leyla.
Pero la transformación de Ande no se limitó a su apariencia física. También trabajó en su postura, su forma de caminar y su voz. Leila tenía una presencia imponente y Ande se aseguró de reflejar esa cualidad en cada escena. Practicó cómo caminar con seguridad, cómo mantener la cabeza alta y cómo hablar con firmeza y claridad. Todo este trabajo duro y dedicación dieron sus frutos. En Bambas Kabiri, Ande demostró que es mucho más que una cara bonita. Interpretó a Leila con una profundidad y una madurez que sorprendieron a todos. Logró transmitir la complejidad del personaje, sus emociones y sus luchas internas. Su actuación fue impecable y el público quedó cautivado por su interpretación. La transformación de Ande para este papel no fue solo una cuestión de imagen. Fue un compromiso con la actuación, una prueba de su profesionalismo y de su deseo de crecer como actriz. Ande entendió que para interpretar a Leila, necesitaba sumergirse en el personaje, entenderlo y vivirlo. Y lo logró con maestría. Esta transformación nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos demuestra la increíble capacidad de adaptación de los actores. Ande se atrevió a salir de su zona de confort y a experimentar con diferentes estilos y personajes. Segundo, nos muestra la importancia del trabajo duro y la dedicación. La transformación de Ande no fue un golpe de suerte, fue el resultado de meses de investigación, práctica y esfuerzo. Y tercero, nos recuerda que la belleza va más allá de la apariencia física. La verdadera belleza reside en la confianza, la inteligencia y la pasión por el trabajo. La transformación de Ande en Bambas Kabiri no solo impactó su carrera profesional, sino también su imagen pública. Ganó el respeto de la crítica y del público y demostró que es una actriz versátil y talentosa. Se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con convertirse en actrices. ¿Qué podemos esperar de Ande en el futuro? Estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con sus interpretaciones. Es una actriz que no tiene miedo de arriesgarse, de experimentar y de crecer. Estoy deseando ver qué nuevos proyectos tiene preparados y cómo seguirá evolucionando en su carrera. Así que ya lo saben, la transformación de Ande Erçel para su papel en Bambas Kabiri es un ejemplo perfecto de cómo el talento, la dedicación y el trabajo duro pueden llevar a una actriz a alcanzar nuevas alturas. Es una historia inspiradora que nos recuerda que con esfuerzo y pasión, todo es posible. Y bueno, amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la asombrosa transformación de Ande Erçel. Hemos recorrido su evolución, desde sus papeles iniciales hasta su impresionante interpretación en Bambas Kabiri. Hemos hablado sobre el vestuario, el maquillaje, el cabello, la postura y sobre todo, la increíble dedicación de Ande para meterse en la piel de Leila. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos sobre cine, series, moda y transformaciones de actores. Y por favor, déjame tus comentarios abajo. ¿Qué te pareció la transformación de Ande? ¿Cuál es tu papel favorito de ella? ¿Qué otros actores o actrices te gustaría que analizara en futuros vídeos? Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.